Continuando con nuestras actividades del Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Derecho Penal 2020, me permito presentar a una de nuestras miembros honorarios nacionales, la doctora Alba Luz Robles Mendoza, quien sin duda es una de las pioneras y de las psicólogas con mayor trayectoria en nuestro país y con mayores contribuciones en el área. Pues bien, ella nos va a compartir el tema elaboración pericial psicológica en casos de abuso sexual infantil y para ello me voy a permitir presentarla y leer brevemente parte de su trayectoria curricular. Y bueno, ella es licenciada en psicología por la UNAM, por la FES Iztacala específicamente, y también es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es maestra en modificación de la conducta por la UNAM en la FES Iztacala, doctora en ciencias penales y política criminal por INACIPE. También es diplomada en psicología forense y criminal por la UNAM en la FES Iztacala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1 y responsable académica de los siguientes diplomados que imparten dentro de la División de Extensión Universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM. El diplomado en psicología criminológica, el diplomado en psicología forense, tanto presencial y en línea, el diplomado en prevención, identificación y atención del abuso sexual. Es profesora de la carrera en psicología de la UNAM en FES Iztacala en el área de psicología social aplicada y también cuenta con experiencia como jefa de carrera de psicología de la FES Iztacala UNAM. Es profesora del Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE e integrante de la Sociedad Mexicana de Psicología Criminológica, integrante del Instituto Mexicano de Psicología Jurídica AC e integrante de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. Integrante de la Organización Multidisciplinaria Latinoamericana de Masculinidades en Buenos Aires, Argentina, y también es integrante de la Asociación de Tratamiento de Agresores Sexuales, ATSA, en Oregon, USA. Integrante del Comité Ejecutivo de la Sociedad Mexicana de Psicología Jurídica y Forense, y también es perito particular en materia de psicología. Dentro de su trayectoria curricular, bueno, tiene diversos documentos y trabajos, tanto autora como coordinadora, como con los temas estudios de género, docencia e investigación, la condición femenina, un estudio exploratorio dentro del municipio de Tlalnepantla de Vaz, juguemos a ser menores niños, niñas, aprendiendo sobre la equidad de género, salud integral de la mujer, perspectiva de género, una visión multidisciplinaria, condiciones de las académicas, el caso de FES Iztacala, la práctica privada en enfermería, aspectos psicológicos, administrativos, ético-legales y de género, violencia escolar, el servicio social y sus aplicaciones en la carrera de psicología 2017, así como es autora de diversos capítulos y artículos en revistas relacionadas con temáticas de género, psicología forense y diversidad sexual. Y bueno, pues sin más, los dejo con la doctora Alba, la cual sin duda es de referente a nuestro país. Bienvenida, muchas gracias. Hola a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar con ustedes, con la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal, agradeciéndole a la maestra Marta Vanessa Díaz esta invitación para que el día de ustedes comparta con ustedes un tema muy importante que es relacionado con la elaboración de periciales para el delito de abuso sexual infantil. Espero que en estos 40 minutos que vamos a compartir, pues podamos aprender algunos elementos de mi experticia dentro del área de la psicología forense y que pueda en este caso comunicarles algunos tips de qué es lo que podemos hacer cuando vamos a hacer dictámenes periciales para menores de edad, ¿no? Les voy a presentar unas diapositivas para que podamos hacer más agradable nuestra plática. Bien, vamos a iniciar entonces con esta presentación dividida en dos partes. La primera parte es conceptos metodológicos, todo lo que implica el trabajo de lo que se hace en la psicología forense. Y la segunda parte es los conceptos teóricos metodológicos en relación al abuso sexual, para que posteriormente las dos podamos juntarlas y podamos terminar con algunos elementos de cómo hacer estas periciales. Primeramente, tenemos que definir lo que es el concepto de prueba. La palabra prueba viene del latín probe,
que significa hecho de comportarse con honradez, con probidad, es decir, con verdad. Fíjense cómo desde el principio el mismo concepto de lo que estamos haciendo nos dice que debemos de manejar una conducta ética legal frente a lo que estamos realizando, que es una prueba pericial. Y con esto entonces habla de la imparcialidad que debemos de tener cuando vamos a evaluar. También el concepto prueba viene del latín probandum, que quiere decir hecho de patentizar, de dar fe, ¿no? De experimentar, ¿no? Y esto implicará entonces que debemos estar basados en un método científico. Todo aquello que digamos entonces tiene que ser comprobable. Por hecho, entonces, la prueba significa probar, evidenciar algo, permitiendo establecer esta relación causal con la conducta y con el resultado que se tiene. Esta relación causal de lo que sería la conducta y el resultado es algo muy importante que nuestra propia disciplina psicológica nos enseña. Todo lo que nosotros actuamos tiene que tener una causa y al mismo tiempo una consecuencia, y estamos hablando de un marco teórico cognitivo-conductual en donde podamos evidenciar si esa conducta delictiva, en caso de que estemos hablando de derecho penal, o en este caso de procesos de delito, o bien si estamos hablando de aspectos forenses en la línea de civil familiar, para poder ver las relaciones que pueden tener los padres o las madres con sus hijos e hijas. Entonces, los elementos de prueba implica evidenciar algo. Con esta definición, iremos entonces a poder conocer cuál va a ser la utilidad de esta prueba, ¿no? Y la utilidad de la prueba implicará que primero sepamos acreditar el cuerpo de un delito. Por ejemplo, en el delito de homicidio, la acreditación del occiso, es decir, del muerto, está relacionada con una prueba pericial que es la médico-forense. Entonces, lo que tiene que hacer esta prueba es poder identificar la hora de muerte, cómo sucedieron los hechos de la muerte, las condiciones de muerte, etc., ¿no? Otro ejemplo podría ser en el delito de violación. El delito de violación, el cuerpo del delito es la penetración forzada. Entonces, aquí la prueba está hacia o encaminada hacia un experto que podría ser el médico legista, ¿no? Para que pueda dar fe de esta penetración forzada, ¿sí? Entonces, las pruebas van a servir para acreditar los cuerpos de delito. También las pruebas sirven para acreditar la presunta responsabilidad, es decir, quién es la persona que llevó a cabo ese delito. Por ejemplo, en un delito de violación podemos tener una prueba de semen y entonces la fosfatasa ácida que tiene ese semen puede ser identificada a través de una prueba química o a través de una prueba médica y entonces esta nos puede decir de quién pertenece. O bien en un homicidio, si es que hay algún pelo, si hay algún indicio de alguna huella, además, esas pruebas nos van a dar elementos para poder saber quién realizó el homicidio, ¿no? Entonces, también las pruebas sirven para acreditar las presuntas responsabilidades. También sirven para caracterizar la personalidad de la víctima y el presunto victimario delincuente. Aquí es donde nosotros, la prueba pericial, tiene mucho que ver, ¿no? Y en ese sentido, nosotros nos encargaremos de ver aquellos rasgos de personalidad que caracterizan a una víctima como para poder encontrar tal vez consecuencias psicológicas de delito en esa víctima, o bien para poder hacer perfiles criminales y poder identificar si esos rasgos de personalidad de un presunto victimario son característicos de un delincuente en particular. También podemos utilizar las pruebas para auxiliar en la resolución correspondiente en una sentencia. Hay ocasiones que ya en el delito ya sabemos quién es la persona que lo realizó. Entonces, el juez no desea acreditar su responsabilidad, sino el número de años que le tiene que dar. Entonces, puede estar solicitando conocer la peligrosidad de sus conductas o puede solicitarnos conocer una característica de personalidad en particular para saber qué sentencia tiene que darse. De todas maneras, la utilidad de estas pruebas nos van a ayudar a caracterizar tres elementos básicos. Lo que es la certeza, es decir, los elementos relacionados con la metodología que estamos usando, la convicción, es decir, la determinación. Recuerden que convicción significa convencer, entonces la determinación para lo que estamos diciendo, y la verdad.
esta verdad jurídica, que son los hechos delictivos, con la verdad científica, que es aquella que está permeada o está fundamentada en conocimientos teóricos científicos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que las pruebas tengan certeza, tengan convicción y tengan verdad. Bien, pero estas pruebas en particular están realizadas por expertos, ¿no? Entonces, ¿qué es un perito? Pues va a ser ese experto que posee este conocimiento científico y técnico que es diverso de las partes, por eso son terceras personas. Es decir, las partes en un proceso penal puede ser la víctima y el presunto responsable, y en este caso, el hablar de un tercero implicará que es el que va a auxiliar al juez. Entonces, el manejo de tercero es el manejo de imparcialidad. Por tal, aunque seamos contratados por un abogado de oficio o formemos parte de la Procuraduría, digo, ser contratados por un abogado particular, o en este caso de la defensa, o formemos parte de la Procuraduría y seamos, en este caso, peritos de oficio, nuestra función es auxiliar a un juzgador, ¿no? Y en este sentido vamos a analizar esos hechos delictivos, así como las dedicciones derivadas de esos mismos para poder ayudar al juzgador a el esclarecimiento de ese hecho delictivo. Entonces, lo importante es tener claro que como terceras personas somos imparciales de las partes, ¿no? Y este perito, en amplio sentido, va a ser aquel que tenga una cédula profesional, ¿no? Que lo acredita en su campo científico. En amplio sentido lo digo porque no es suficiente, y como nos hemos dado cuenta, no es suficiente tener una cédula profesional para ser psicólogo o psicóloga forense. Se requiere de la expertez. Y esta expertez también requiere de capacitación. Y esto implicará entonces, pues todos aquellos que nos dedicamos a la docencia y en las asociaciones a poder dar mayores elementos a los psicólogos y las psicólogas que requieren tener mayores conocimientos de lo que sería la psicología jurídica para implicarse en el campo de lo forense. ¿Qué hacemos entonces como peritos cuando trabajamos una condición de prueba? Pues una prueba pericial. Y estas pruebas periciales van a ser estos medios probatorios con el cual se intenta obtener para un proceso un dictamen. Fíjense, este dictamen debe de estar fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, dependiendo del perito, y que sea útil para el descubrimiento o valoración de un elemento de prueba. Por eso, la importancia de la prueba pericial es su utilidad. Esto implicará entonces que sea aceptado por un juez y que sea útil para el proceso. Por eso es un medio probatorio. Y lo importante de que sea un medio probatorio es que esté bien fundamentado. Y esto es lo que vamos a trabajar dentro de esta plática. Cuando nosotros hacemos entonces una prueba pericial, manejamos lo que llamamos el dictamen pericial. Es este acto procesal. Fíjense cómo no solamente es hacer una prueba, es todo un acto procesal. Tiene una condición mayor de responsabilidad procesal, que va a ser emanado de este perito experto, designado, ¿no?, por este juez, en el cual previa descripción de la persona, de las cosas o de los hechos examinados, va a relacionar detalladamente estas operaciones que están practicándose y va a ver sus resultados, sus conclusiones que deriven de sus principios de ciencia, arte o técnica. Entonces, no solamente es poder decir que somos expertos, sino que tenemos que comprobar nuestra expertez. Anteriormente, en los juicios no orales, que eran los juicios que se manejaban con el proceso penal anterior, solamente estos dictámenes periciales se daban por escrito. Actualmente, con el nuevo sistema acusatorio de juicios orales, es muy importante que nuestro dictamen escrito también venga con sus argumentos. Es decir, vamos a tener un espacio donde tengamos que hablar y decir desde nuestra ciencia, desde nuestra expertez, en qué estamos fundando nuestros conocimientos. A esto va a requerir de mayores conocimientos de argumentación para poder hacer que esta oralidad tenga una relación procesal más explícita. Y esto va a implicar entonces que seamos más capaces, estar más capacitados, tener más pericia frente a lo que estamos evaluando.
Entonces, la importancia de hacer un dictamen pericial no es solamente un escrito, sino tiene que ver con todo un proceso de acto procesal. Y bueno, los criterios para esta prueba pericial que tenemos que tomar en cuenta están relacionadas con la credibilidad dentro de nuestra prueba. La credibilidad implica cómo hacer que se crea lo que estamos diciendo, y esta credibilidad es nuestra metodología. Está fundamentada en ámbitos científicos, metodológicos de la propia disciplina. La ausencia de error. ¿Qué es la ausencia de error? La ausencia de error es que nosotros coloquemos en cualquiera de las partes de nuestro dictamen pericial un dato científico que hemos trabajado de acuerdo a nuestra metodología y que no se contravenga en otra condición o en otra parte de la pericial. Entonces, lo que ponemos en los resultados debe de estar en las conclusiones, de tal manera que haya una coherencia en todo lo que estamos poniendo. La certeza. La certeza habla de la verdad, de lo cierto, de que realmente hayamos trabajado lo que estamos diciendo ahí. Entonces, no podemos decir que una prueba psicológica de inteligencia mide un problema de emociones, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro que lo que estamos diciendo es cierto, es verdadero. La determinación tiene que ver con cómo redactamos. La determinación se combina con la convicción, es decir, palabras como tal vez, quizá, probablemente, no son palabras determinantes. Entonces, nuestras periciales deben de estar escritas determinantemente, de tal manera que podamos convencer al otro. La convicción implica la forma determinante de escribir o de hablar para convencer al otro. ¿Y qué implica nuestro convencimiento? Pues el manejo del conocimiento de nuestras pruebas y, lógicamente, del proceso que estamos realizando en esta evaluación o valoración psicológica. Y por último, la verdad científica con la verdad jurídica. Fíjense, esto ya lo habíamos ahorita comentado, no estamos hablando de una verdad real, porque pues cada persona tiene sus propias verdades reales, es como lo perciben, como cada una percibe sus hechos o lo que vive. La verdad científica va a ser aquellos aspectos teóricos fundamentales o científicos que van a hacer que nosotros, nuestra pericial esté bien sostenida. Y la verdad jurídica, pues son los hechos en un expediente legal. Por eso la importancia de trabajar lo que es la psicología jurídica para poder entender cómo se lee un expediente legal y qué parte del expediente legal tenemos que aprender a leer. Bien, con esto entonces tenemos los elementos de lo que implica hacer una pericial en psicología, una pericial forense. Y de acuerdo a varios autores españoles y latinoamericanos, las periciales tienen 4 partes. Primero, un preámbulo que va a servir de encabezamiento. Aquí vamos a poner el nombre del perito o la perito. Aquí vamos a poner los motivos del peritaje. Siempre vamos a hacer una introducción del dictamen para poder decir de qué estamos hablando y hacia quién va dirigido el peritaje. Después tenemos la parte mayor o la parte más amplia, más abundante de la pericial, que es la parte expositiva de los resultados. Aquí vamos a describir detalladamente todos los resultados que se puedan comprobar. Esto implicará que se exponga la metodología utilizada, cuáles fueron las pruebas que usamos, qué entrevistas utilizamos, qué metodología usamos, para que entonces podamos dar los resultados de esa metodología de evaluación. Luego ponemos la parte de las conclusiones, que es una de las más importantes de la pericial, y hemos visto que por experiencia los jueces leen más esta parte, que es una de las más interesantes y que tiene que fundamentar en corto lo que viene en toda la parte expositiva. Y aquí es donde se analizan, se interpretan, se exponen las razones científicas. Aquí está basada en estas referencias bibliográficas especializadas, se enumeran, se enlistan y además en esta parte es donde podemos contestar el cuestionario a tenor que se ofreció en la prueba pericial cuando aceptamos el cargo como peritos para hacer este dictamen.
Por último, la última parte de la pericial implicará este cierre que hagamos con fecha, con lugar, con nuestra firma de peritos, con nuestra cédula profesional. Importante que vaya foliado cada una de las hojas, que vayan firmadas al calce y al margen cada una de las hojas, de tal manera que podamos darle un contenido y una forma mucho más presentable al trabajo que estamos haciendo. Entonces, esta es la que va a fundamentar que esta prueba pericial es nuestro puño y letra y que esta firma es nuestra y por tal entonces la estamos entregando en tiempo y forma, ¿no? Entonces, esas son las 4 partes que normalmente vamos a encontrar en una pericial: el preámbulo, la parte expositiva, las conclusiones y el cierre. Bien, con esto tenemos como nuestro primer apartado rapidito de todo lo que implica la cuestión del dictamen pericial. Y ahora vamos a ver lo que sería el abuso sexual infantil. Para eso, entonces, tenemos que definir qué es violencia, puesto que el concepto de abuso sexual infantil está basado en el concepto de violencia más que en el concepto de sexualidad. Y entonces vamos a entender a la violencia como esa conducta aprendida de forma social, ¿no? De tal manera que la violencia se aprende socialmente, donde se va a expresar un ejercicio de poder mediante el control y la dominación del otro. Y en este sentido podemos encontrar este control y la dominación a través de la fuerza física, la fuerza moral, la psicológica, la familiar, la social, sea real o sea simbólica, ¿no? Aquí diferenciamos lo que es la violencia de la agresión. La agresión es una capacidad innata, la agresión la tenemos todos los seres vivos para poder defendernos de nuestro medio, para adaptarnos a nuestro medio, para preservar nuestra especie. Sin embargo, la violencia es exclusiva de los seres humanos y tanto hombres como mujeres somos violentos y tenemos formas diferentes por perspectiva de género de poder manifestar nuestras violencias. Ambos lo podemos hacer y lo que hacemos es utilizarla para dominar al otro, y lógicamente para un control de la vida de los otros, y se aprende de esa manera a poder ejercer un dominio o un poder. Con esto, entonces, una de las manifestaciones de la violencia son los delitos sexuales o las violencias sexuales. Y hablando de las violencias sexuales, una de ellas es el abuso sexual. Me interesa trabajar el abuso sexual, en este caso infantil, que es nuestro tema, que se llama desde el marco jurídico de nuestro país abuso sexual agravado, porque va dirigido a los menores. Como tal, el abuso sexual es un delito que se maneja entre personas adultas y cuando va dirigida hacia los menores se llama abuso sexual agravado. El abuso sexual infantil, como lo decimos dentro de la psicología, van a ser aquellos tocamientos, aquellos frotamientos, exhibición o masturbación que tiene un adulto hacia un infante hacia otro infante con una diferencia psicosexual de 5 años por medio de la fuerza física o la fuerza moral. Y la fuerza moral implicará el engaño, el chantaje, el soborno, la amenaza, la coerción. Lo cual implica entonces que hay una mediatización de lo que se entiende por diferencia psicosexual. La diferencia psicosexual implica 3 elementos básicos: el conocimiento del cuerpo, las características cognitivas de lo que implica conocer nuestra sexualidad y, lógicamente, el conocimiento de la sexualidad. Por eso en los menores podemos diferenciar aquel que tiene 5 años de aquel que tiene 10 en esta diferencia psicosexual, porque podemos ver que el que tiene 10 años tendrá mayor conocimiento de la sexualidad, mayor conocimiento del cuerpo y mayor conocimiento cognitivo de lo que implica su propia sexualidad, ¿sí? Y entonces podemos ver esta diferenciación cuando niños que tienen las mismas edades o se llevan 2, 3 años, las diferencias psicosexuales son menores y no podríamos hablar de un abuso sexual. Entonces, lo importante es que podamos hacer esta valoración psicosexual que le compete al ámbito de la psicología, al peritaje psicológico, hacer estas valoraciones. Ahora, si lo hace un menor, en este caso, un adulto hacia un menor, entonces es más factible que estas diferencias psicosexuales estén más claramente percibidas. Entonces hablamos de tocamientos, frotamientos, masturbación, exhibición sin el consentimiento y por medio de la fuerza física y moral.
entendiendo la fuerza moral como aquella de chantaje, soborno, amenaza, coerción o intimidación. Con esto, entonces, cuando vamos a hacer una valoración de abuso sexual infantil, debemos de tomar en cuenta varios factores de evaluación. Uno de ellos es la edad. Y entonces podemos darnos cuenta que a mayor edad que tenga el menor, mayores consecuencias psicológicas del delito podrá tener. Mientras más pequeños sean los menores tendrán periodos mnemotémicos o de memoria más cortos. Por eso entonces pequeños que tienen 1 año, 2 años, 3, pueden no acordarse específicamente de cómo sucedieron las condiciones de abuso. O bien pueden conocerlo en ese momento, lo dicen y después de unos 2 meses ya se les olvidó lo que sucedió. Eso no significa que no les haya pasado, simplemente sus procesos de memorización y las condiciones de aprendizaje de lo que pasó, pues son menores. Entonces eso habrá dado cuenta que a la hora de evaluar las consecuencias psicológicas son menores. Y por eso entonces no tenemos muchos elementos para poder evaluar consecuencias impactantes. Por eso a mayor edad es más fácil. Hay personas que tienen 4 o 5 años, lo recuerdan y cuando tienen 8 o 9, entonces se acuerdan de esto y se dan cuenta de lo que vivieron y entonces en ese momento es cuando empiezan a tener las consecuencias psicológicas, ¿no? Cuando ya tienen los valores sociales adaptados y básicamente el conocimiento de la sexualidad y es ahí donde cuando presentan estas consecuencias. Otro factor importante es la relación con el agresor. Quiere decir que cuando tenemos un abuso sexual infantil donde esa persona que lo realiza es un conocido o familiar, entonces habrá mayores consecuencias psicológicas para ese menor. Y esto nos colocará en que pueda existir mayores elementos cuando es un familiar y haya un vínculo diferente de confianza, por lo cual entonces es más factible que suceda. De hecho, se habla de un crimen oculto en las familias porque es algo que la confianza mediatiza para cubrir el secreto del abuso. Entonces, esta confianza y cubrir el secreto hace que sea muy difícil que se pueda manejar la condición de abuso sexual cuando esto sucede y se hace un delito a través de los años. Es decir, puede durar mucho tiempo. Otro factor importante, relevante que estamos manejando, pues es el tipo de conducta abusiva. Entonces, no es lo mismo que una persona te toque con la ropa o que tenga su ropa la niña o el niño, a que la desnude, la chupetee, la lastime, la muerda, etc. Entonces, mientras más conductas abusivas y el espectro de conducta abusiva sea mayor, entonces mayores condiciones o consecuencias psicológicas tendrá el menor o la menor para evaluación. Lo cual lo coloca a, si en algún momento sucede de forma cotidiana con un familiar, porque vayamos juntando todo esto que estamos diciendo, la edad, la relación con el agresor y el tipo de conducta abusiva, y entonces podemos darnos cuenta que si vamos a casa de la abuelita, ahí nos tocaron en unas vacaciones, pero no vive con nosotros y solo fue una vez, entonces no nos afecta tanto en consecuencia que si vive con nosotros y todas las noches lo hace cuando vamos a dormir. Entonces, las condiciones de las conductas abusivas mayores nos darán mayores consecuencias, ¿no? Otro factor que vamos a manejar aquí para la relevancia de la evaluación va a ser el perfil de la personalidad de ese niño o esa niña. Aquí lo que vamos a ver es que la personalidad del menor, mientras más fuerte e íntegra sea, menos consecuencias psicológicas va a tener, lo cual va a hacer que aquellos niños que son más frágiles en esta personalidad, que sean más tímidos, con mayores miedos, con mayores condiciones de vulnerabilidad, entonces es más factible que haya más consecuencias de este delito y les impacte de otra manera. Por eso, a la hora de la evaluación de los niños, no solamente son las consecuencias psicológicas del acto, sino también las características de personalidad del menor, por lo cual podemos no encontrar tan detalladamente un estrés postraumático como en aquel niño que su fragilidad de personalidad se puede dar de esa manera. Y por último, un factor importantísimo va a ser si hay apoyo psicológico y en este caso familiar al denunciarlo, a que el niño lo hable. Entonces, cuando un niño habla
del abuso sexual y le creen, es más factible que haya menos consecuencias psicológicas, ¿no? Si a ese niño no le creen o a esa niña no le creen y la familia lo pone en duda y además no le hace caso o bien disminuye o menosprecia la situación, entonces es más factible que estén teniendo condiciones de mayores consecuencias psicológicas en la evaluación. Esto aunado al apoyo psicológico que se pueda tener en ese momento, cuando la niña o el niño es víctima de ese delito de abuso sexual y llega a tener una atención psicológica, podrá más fácil trabajar emocionalmente esto, prevenir que le vuelva a pasar. Sin embargo, hemos visto que no dan el apoyo psicológico en la infancia y lo llegan a trabajar en la adultez. A estas personas se les llama sobrevivientes de abuso sexual y pueden trabajar como sobrevivientes de abuso sexual una condición en la infancia que puede causarles una sensación como si fueran niños. Y entonces esta condición se presenta en consecuencias psicológicas posteriores, ¿no? Entonces, pues hay una resiliencia, hay una sobrevivencia a esto, pero eso no significa que no tenga todas las condiciones psicoemocionales guardadas de trauma en cuando le pasó. Entonces, aquí es muy importante en esta evaluación pericial saber la edad del menor y saber el tiempo que tuvo, en este caso, ese delito viviéndolo y como tal el apoyo familiar y psicológico que tuvo para poder saber qué elementos tendríamos que valorar para la pericia. Entonces, juntemos estos 5 elementos, estos 5 factores relevantes en la evaluación para que cuando hagamos la pericial, pues podamos tener claros las condiciones de cómo llevarlo a cabo. Bien, dentro entonces de esta metodología que estamos hablando de periciales, bueno, tenemos varios conceptos que tendríamos que manejar aquí. Para hacer una evaluación, un peritaje psicológico, entonces se requiere de un análisis de un expediente legal. Esto implica factores y conocimientos de lo que es la psicología jurídica, lo cual entonces nos lleva a conocer qué es un proceso, nos lleva a conocer qué se lee de un expediente legal, nos lleva a conocer las características de análisis del expediente legal para que nosotros podamos saber con qué elementos contamos de la verdad jurídica en la cual nos estamos involucrando. Entonces es importante. Lógicamente no vamos a leer todo el expediente legal porque pues no es un chismógrafo, no nos interesa saber lo demás, pero básicamente tendríamos que saber cómo se denunció, es decir, cuáles son los elementos de la carpeta de investigación o bien de la averiguación previa en caso de los procesos anteriores, del proceso de juicio condenatorio en vez del juicio acusatorio. Del análisis de expediente legal tenemos también conocer algunas otras periciales, saber si la nuestra es la primera o es la segunda, o ya ha sido evaluado ese niño o esa niña 4 o 5 veces, y entonces lo coloca en una condición ya de tener vicios en cuanto al el proceso de aplicación de las pruebas periciales. También conocer cómo hay una respuesta del presunto o de la presunta en relación a este presunto culpable o esta presunta culpable en relación a la conducta que se le imputa para ver exactamente qué es lo que dice al respecto, ¿no? Y entonces con esos 3 elementos que estamos teniendo nos va a dar algunas condiciones para poder saber qué vamos a hacer. Y la más importante del análisis de expediente legal es cómo se ofreció la prueba, qué es lo que tendríamos que auxiliar al juez, qué es lo que nos está pidiendo el juez hacer. Posterior a ello, entonces tendríamos que trabajar la entrevista forense. En esta entrevista forense es muy importante distinguirla de la entrevista clínica. No es lo mismo hacer una entrevista forense que hacer una entrevista clínica. Por eso los fundamentos de la psicología jurídica van a dar la diferencia. No son nuestros pacientes. Y entonces las condiciones de empatía que se pueden manejar en un consultorio son diferentes a las que se trabajan en la entrevista forense. Al mismo tiempo, son nuestros clientes los abogados o las abogadas que están trabajando como abogados defensores o abogados de oficios o ministerios públicos, ¿sí? Pero no
las personas que están involucradas en la evaluación. Esos son personas de evaluación y lo importante es no vincularnos con estas condiciones. En una metodología de pericia de abuso sexual es muy importante trabajar también con las personas cercanas al niño o a la niña. En este sentido, si la madre no es la abusadora, tendríamos que hacer entrevista a la madre. O si el padre no es el abusador, tendríamos que hacer la entrevista al padre. No es suficiente la entrevista en el menor. Entonces, sí es importante hacer las entrevistas más amplias. Perdón. A veces esto tiene que ver también con que le contaron esto a la maestra, ¿no? Entonces la maestra tiene los primeros elementos de lo que implica el conocimiento y valdría la pena saber si esto también podría implicar hacer una entrevista forense a la maestra, o bien esto sucedió en la escuela y entonces implica hacer entrevista dentro de la escuela. Es decir, va a depender de las condiciones del análisis del expediente legal para saber qué tipo de entrevista es la que debo de hacer y hacia quién la debo de dirigir. Con estos elementos, entonces, hago una batería de pruebas. Es decir, no me es suficiente utilizar una o dos pruebas. Las baterías de pruebas o de test psicológicos se tienen que manejar de 6 a 10 pruebas. Se sugiere que en esas 6 a 10 pruebas tenga claro que deben de estar relacionados con la edad del menor, que sean pruebas que se puedan aplicar a menores, que veamos el nivel escolar en el cual el menor se encuentra, ¿no? De los que tienen 4 años a un menor que tiene 8 a un menor que tiene 14, pues el tipo de prueba va a variar. Entonces, que sepamos cuáles son las pruebas y que sepamos cuál es el objetivo de la pericial para que entonces veamos cuál es la prueba que me está interesando. Si nosotros estamos trabajando pruebas que están relacionados para que el juez nos solicitó o la juez nos solicitó conocer las características psicológicas relacionadas como consecuencia de un abuso sexual, entonces tendríamos que ver si el menor las presenta y tendríamos que tener pruebas victimológicas. Y entonces en esa línea podría tenernos una de ansiedad, podríamos tener una prueba relacionada con abuso sexual, podríamos tener una prueba relacionada con aspectos de agresión, etc. Es decir, nosotros tendríamos que conocer qué tipos de consecuencias psicológicas tiene una persona con abuso sexual y entonces hacer idóneo nuestra batería de pruebas para poder aplicarlas. Se sugiere que tengamos tanto pruebas de criterio como pruebas de norma. Las pruebas de criterio van a ser aquellas pruebas que tienen que ver con nuestra expertise. Y estas pruebas de criterio, la mayoría de las veces son pruebas proyectivas. Estas pruebas proyectivas son pruebas de dibujo que se deben de interpretar de acuerdo a sus estándares y de acuerdo a sus manuales de interpretación. Sin embargo, no nos podemos quedar nada más con eso. Tenemos que hacer la interpretación forense para llevar a cabo el dictamen. Es decir, no podemos escribir dentro de nuestro dictamen pericial las interpretaciones de las pruebas sin tener una integración jurídica. Por eso la importancia de trabajar las integraciones jurídicas, ¿no? Y en este sentido también tenemos que tener pruebas de norma. Y las pruebas de norma van a ser las pruebas estandarizadas. Entonces, las pruebas estandarizadas tienen que estar valoradas o evaluadas o confiabilizadas dentro de nuestro país. Y esto implicará también poder conocerlas para que así conjuntemos esta batería de 8 a 10 pruebas y podemos hacer comparaciones para saber si realmente se confirma un rasgo de personalidad o no. Con esto pasamos al interrogatorio forense. El interrogatorio forense hay que distinguirlo del interrogatorio policial, porque aquí no somos policías, entonces lo que menos tenemos que estar haciendo es acosando al menor si sí o si no está sucediendo. Y esto ha implicado entonces que el interrogatorio forense está basado en los resultados de nuestra batería de pruebas, no en los hechos. Fíjense cómo no trabajamos los hechos, porque los hechos son nuestra verdad jurídica. Es decir, no nos podemos poner a pensar que nos diga exactamente qué pasó. Eso no es lo que nos interesa, puesto que no estamos trabajando si pasó o no pasó. Estamos trabajando el análisis del expediente legal con nuestra verdad jurídica y tenemos que observar cuál es el objetivo de la pericial para que el interrogatorio forense reafirme lo que encontremos, tanto en la entrevista como lo que encontremos en una prueba pericial.
Distinguir entre una entrevista y un interrogatorio forense implicará que en una es mucho más amplia, son preguntas abiertas, estamos apenas teniendo el conocimiento general, y en el interrogatorio forense lo que estamos trabajando es exclusivamente confirmatorio, es decir, lo que encontramos en la batería de pruebas y lo que encontramos en la entrevista forense, con el interrogatorio forense lo confirmamos. También hay una buena metodología que es la de la observación forense. Esta lo utilizamos con menores, pero en el campo un poco más, y es un poco más confirmatorio, en el campo civil familiar, cuando se trabajan las diadas, por ejemplo, entre la madre y los hijos o las hijas, o entre el padre y los hijos y las hijas para los elementos de apego y de crianza. Entonces, es una buena metodología para menores. Tendríamos que ver cuánto de la observación forense implica que el menor pueda quedar solo para ver los tiempos en el cual está trabajando, él solo en una conducta o con una persona. Esto lo hemos hecho en validación de testimonio, o yo lo he trabajado en validación del testimonio, cuando hay cuestiones de alienación parental, por ejemplo, en casos de aspectos civiles familiares, y como perito tenemos que ver en la tercera parte de la alienación parental cómo manejan el abuso sexual como tercer nivel de la alienación parental, donde realmente no existe un abuso sexual, sino es el nivel de alteración psíquica que tiene el menor en tercera fase de alienación parental. Entonces, la observación forense nos ayuda mucho. Para eso necesitaríamos tener una cámara de GESEL donde podamos hacer la observación diádica, o bien unas cámaras de observación para que después sean interpretadas y analizadas. Bueno, se han trabajado cuestionarios, inventarios, autorreportes especializados. Algunos de ellos es el inventario de depresión de Beck o el de ansiedad de Beck, que son inventarios estandarizados también, y que en algún momento sirven para ver depresiones y ansiedades, y que pueden ser usados en adolescentes menores de 18 años, que nos puedan servir para medir los niveles de ansiedad y de depresión o de estrés relacionados con el abuso sexual. O algunos autorreportes cuando los niños mayores pueden dedicarse a escribir lo que les pasa. A veces les cuesta mucho trabajo decir sus emociones frente a otra persona, perdón, y lo que hacen es escribirlo y trabajarlo de esa manera para que después estos escritos nos puedan dar algunas condiciones de cómo se sienten, ¿no? Y bueno, una última que manejamos pues es la técnica de juego especializado. La que más comúnmente se utiliza es el juego de títeres o el manejo de títeres. Y esto implicará que sea un juego dirigido en donde a través de los títeres, en los niños más pequeños, de menores de 4 años, se pueda dar la identificación de lo que sería el abuso sexual de acuerdo a los contextos que ya revisamos desde la psicología jurídica en el expediente legal, y que entonces vamos a llevar a escenificar dentro de la técnica de juego especializado. Esta está apenas ingresando como una validación metodológica. Se requiere de expertez para trabajar dentro del ámbito de la psicología infantil y del trabajo que implica el que nosotros pongamos en nuestro dictamen pericial, en la parte de resultados, todo lo que se trabaja dentro de la técnica de juego descrita, o en este caso sincrónicamente, es decir, manejar todo el registro anecdótico de cómo sucedió la técnica de juego para poder identificar exactamente lo que el menor realiza dentro de esa técnica de valoración, que estoy hablando de menores de 1 año, 2 años o 3 años para el manejo de títeres, ¿no? Yo pongo en duda dentro de la metodología de la técnica de juego en pericia el uso de los muñecos anatómicos. Desde mi punto de vista, no deben de ser utilizados para evaluación forense de pericial psicológica. Los muñecos anatómicos fueron creados para trabajo con víctimas de delito, es decir, cuando ya existe la victimización, cuando ya hay un trabajo de reafirmación de lo que implica haber sido abusado sexualmente, no antes, no para evaluación,
Entonces, lo que nosotros estamos trabajando aquí, pues son dictámenes periciales que van a auxiliar apenas al juez para saber si existe un delito o no. Entonces, desde mi punto de vista, no debería de usarse los muñecos anatómicos ya que tienen otra fundamentación. Lo deben de tener los centros de apoyo a víctimas y en particular cuando ya estamos trabajando procesos terapéuticos, ¿no? Entonces, la técnica de juego no es terapia de juego, es una técnica de juego dirigido, por eso es especializado para el trabajo de abuso sexual. Y bueno, tendremos tiempo posteriormente de podernos conocer para que podamos trabajar esta parte que es una de las que más trabajo, que es la de la técnica de juego. Bueno, pues estas serían algunas de las metodologías que podemos usar en las evaluaciones psicológicas relacionadas con los dictámenes periciales para niños o niñas que han tenido abuso sexual infantil. Espero que hayan aprendido de esta plática, de esta conferencia, y bueno, estoy para servirles, les dejo mi correo electrónico y nuevamente agradezco a la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal el tener esta oportunidad para estar con ustedes, que en algún momento pues podamos conocernos, ¿no? De todas maneras, pues podemos estar dentro del Congreso, estaremos aquí, y bueno, como parte de la asociación, pues estaré con la asociación trabajando algunos cursos y talleres que posteriormente podamos confirmar y ya no solamente sea una conferencia, sino ya que podamos hacer algunos ejercicios relacionados con estos, ¿no? Muchas gracias por su atención y les agradezco mucho el que me hayan acompañado en este momento. Hasta luego.